sentimos que México ha reaccionado a la crisis global, al igual que el resto del mundo. La menor confianza de los inversionistas, la mayor aversión al riesgo, han generado que inversiones en mercados emergentes regresen paradójicamente a inversiones gubernamentales de corto plazo en mercados desarrollados, fundamentalmente en el caso de los bonos del Tesoro norteamericano, que es donde se originó una muy buena parte de la crisis que hoy nos aqueja. Sentimos y compartimos que hoy tenemos una posición menos vulnerable como país, gracias a las fortalezas macroeconómicas. Se ha intentado mucho comparar esto con otras crisis en México y creo que es totalmente diferente. 95, que es la que más frecuentemente se menciona, pues teníamos 30,000 millones de dólares de deuda que vencían en los siguientes 12 meses. El perfil de la deuda externa de este país es totalmente diferente, uno. Dos, teníamos un sistema de tipo de cambio anclado, cosa que hoy es libre, con todos los riesgos que esto representa, pero sin lugar a dudas se convierte en una válvula de escape de las presiones que estamos sintiendo. Sin embargo, también comentamos que el impacto de la crisis será a través de un menor crecimiento económico. Todas las cifras que estamos viendo de crecimiento económico de estas últimas semanas, bueno, los últimos meses, pero no nada más los últimos meses, las últimas fechas, son francamente malas. Salió el desempleo al 5%, salió la caída en exportaciones en enero en inéditos porcentajes de menos 30 y tantos por ciento, ahorita me refiero un poquito más a ello. Aquí simplemente es a partir del 2007 que ha pasado en los eventos relevantes. Se puede pensar que se empieza a flotar la crisis del famoso hipotecas de alto riesgo a mediados del 2007. Viene la consecuencia de este deterioro en la cartera hipotecaria a lo largo de la segunda parte del 2007, que concluye con ya informes importantes de pérdidas en el sector financiero a principios del 2008 y una serie de erráticos movimientos por parte del Tesoro norteamericano y de la Fed norteamericana, que concluyen primero en el rescate a Bear Stearns, posteriormente los rescates a las compañías gigantescas hipotecarias de Fannie Mae y Freddie Mac, la inexplicable quiebra de Lehman Brothers. ¿Por qué no hicieron lo mismo en Lehman que lo que hicieron en Bear Stearns? Muchos atribuyen que esto hubiera sido un escenario diferente. Es muy difícil esos hubieras, ¿no? Pero las conclusiones hacia atrás, que todos nos volvemos genios, es de que hubiera sido totalmente diferente. La realidad es que con este evento o sin este evento, o a partir de este evento, para ser más puntual, se genera una crisis de confianza entre los actores financieros, entre los propios bancos, que es el fundamento de nuestra actividad. Concluye con también una inexplicable venta de Merrill Lynch a Bank of America, inexplicable porque eso arrastra a una de las instituciones más sólidas de los Estados Unidos, y también la conversión de los tradicionales bancos de inversión para convertirse en bancos comerciales. ¿Qué sucede? Nos damos cuenta, o se dan cuenta, o todos, que la captación bancaria de ventanilla es totalmente diferente, la inercia de los depositantes respecto a cuando estas instituciones captaban de simplemente los mercados financieros. Y eso también modifica un modelo ancestral que nace desde hace más de 100 años, de separar la actividad de la banca de inversión de la banca comercial. Todo esto nos genera esta raya verde, lo que llamamos la volatilidad. Simplemente todos los mercados empiezan a tener variaciones inéditas en su movimiento y que no es más que un reflejo de del nerviosismo y de la desconfianza y de la incertidumbre que se empieza a generar en las variables económicas. No los detengo demasiado en esto, simplemente es decir, cómo evolucionó. La tasa de interés en los Estados Unidos se va a cero, cosa que nunca había existido, y lo que llamamos aquí el ENVI, que no es más que el riesgo país de diferentes países que está en esta muestra, empieza a subir de estar poquito encima de 200 puntos base a principios del 2008 en un promedio a cerca de 500, 600 puntos como está hoy la muestra. Es una muestra bastante amplia y desde luego se ha incorporado el riesgo país de México. Y aquí lo vemos un poco más abierto, cómo se han abierto los diferentes países a partir de agosto a la fecha. Particularmente destaca países como Rusia, que habían sido de los más beneficiados por los precios de los commodities, particularmente el precio del gas y del petróleo, y cómo cae en una presión internacional contra su divisa y contra el riesgo país, y simplemente apunto que todos los países emergentes crecen en relación a su riesgo
contra los Estados Unidos, que es la medición relativa con la que usamos para compararnos. ¿Qué ha pasado aquí en México? Lo que sucedió es una brusca disminución de emisión de valores privados y un importante incremento en la emisión de valores gubernamentales, fundamentalmente CETES. ¿Qué ha pasado con los tipos de cambio a partir de entonces? Pues aquí el que destaca es el rosa de hasta abajo, es la libra, simplemente como se cotiza al revés, no quiere decir que se haya revaluado, pero todas las divisas han encontrado una devaluación un poco más pronunciada unas que otras. Aquí, por ejemplo, si hablamos de la libra inglesa, que llegó a cotizarse a 2.05 dólares por libra, hoy se cotiza alrededor de 1.40, 1.35 dólares por libra. Como las demás divisas nos cotizamos al revés, es decir, pesos por dólar o pesos chilenos o reales brasileños, también hemos mostrado una devaluación muy similar en la tendencia. Países mucho más afectados, como puede ser la propia Rusia o el México, destaca dentro de los países de mayor presión cambiaria, pero no somos los únicos que nos estamos devaluando contra el propio dólar. El mismo euro que venía cotizándose, la historia del euro es muy simpática, si le queremos llamar de una palabra, muy volátil, empezó hace cerca de 10 años, empezó a 1.15 dólares por euro, regresó a 80 centavos, acabó en unos 52 hace, no sé, 6, 8 meses, 10 meses, y hoy se anda cotizando sobre niveles de 1.25. O sea, la volatilidad que ha tenido los movimientos de las divisas, no nada más emergentes, sino también de las divisas de los mercados desarrollados, también es inédita, como lo veíamos en los índices de volatilidad. En México, ¿qué nos ha causado toda esta volatilidad? Hemos tenido reportes públicos, y es la única información que comparto aquí con ustedes, porque no tenemos estadísticas de temas privados, que seguramente también habrá, que han tenido un alto impacto en su situación financiera derivado de estas famosas operaciones derivadas, en donde se ha creado toda una leyenda respecto a qué es lo que hacían estos cuates. Digo, para los que no estoy muy familiarizados, lo único que hacían era apostar al peso mexicano, no especulaban en contra el peso mexicano, al revés, y por primas muy pequeñas, y no me refiero a las primas hermanas, sino por primas, es el argot que usamos, por cantidades muy pequeñas tomaban apuestas muy grandes, ¿no? De eventos de muy poca probabilidad, pero de alto impacto. Y eso afectó, desgraciadamente, a muchas compañías, que son compañías que venían sólidamente operando desde muchos años atrás, y muchas de ellas compañías conservadoras en su administración, cosa que todavía lo convierte en más extraño a la cara de toda la comunidad, de sus proveedores, de sus accionistas. ¿Qué es lo que está pasando? Las cifras últimas reportadas, un crecimiento anual de la economía de 1.3, los pronósticos a principios de año hablaban más cerca del 2.8, 3%, acabamos con este muy magro crecimiento y sobre todo con un terrible cuarto trimestre como consecuencia de la relación que tenemos particularmente con la economía de los Estados Unidos, que creó un efecto a lo largo del año de un magro crecimiento. Cifras muy preocupantes, como las que comentaba al principio, el indicador global de actividad económica último que tenemos, pues muestra una desaceleración importante en la última parte del año, y no vemos cambios significativos en las tendencias en este primer año, en este primer trimestre. Al contrario, vemos sin lugar a dudas que todavía se pronuncien más las caídas en la producción industrial, y el dato que comentaba de exportaciones de enero de manufacturas es francamente preocupante.